Hola, buen día. El día de hoy vamos a calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados. Tenemos que las principales medidas de tendencia central son media, mediana y moda. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula de la media aritmética, esta es la fórmula de la mediana y esta es la fórmula de la moda. ¿De acuerdo? Tenemos este ejercicio o este ejemplo que es una tabla de distribución de frecuencia. Tiene 6 intervalos o 6 clases. La primera va de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50 y 50 a 60. Aquí está la frecuencia y la sumatoria de frecuencia nos da 62 valores, es decir, nuestra muestra es de tamaño de 62. Lo primero que tenemos que hacer para calcular las medidas de tendencia central siempre es calcular nuestra frecuencia acumulada. ¿De acuerdo? Para este ejercicio, nuestra frecuencia acumulada es, este se suma con los anteriores, no hay anteriores, pasa 6. 6 más 10, 16. 16 más 13, 29. 29 más 18 son 47. 47 más 10, 57. Y 57 más 5, 62. Ok, ahí ya tenemos calculada la frecuencia acumulada en este ejercicio. Ya con la frecuencia acumulada ya podemos determinar media, mediana y moda. Para la media aritmética, la fórmula dice que el resultado de la media aritmética va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia que multiplica la marca de clase dividido sobre el tamaño de la muestra, n. Entonces, en este caso nos falta la marca de clase, que es X mayúscula. Voy a agregar una columna que sea X mayúscula correspondiente a la marca de clase, X mayúscula, y voy a determinar el valor para cada clase, es decir, la marca de clase de este intervalo. Este intervalo va de 0 a 10. La marca de clase dice que X mayúscula es igual al límite inferior más el límite superior entre 2. ¿De acuerdo? Es decir, la mitad de aquí a aquí, la marca de clase es la mitad. De 0 a 10, ¿cuál es la mitad? La mitad es 5. ¿De acuerdo? La mitad es 5. De 10 a 20, ¿cuál es la mitad? 15. De 20 a 30, ¿cuál es la mitad? 25. De 30 a 40, ¿cuál es la mitad? 35. De 40 a 50, la mitad es 45. Y de 50 a 60, la mitad es 55. Recordemos, la marca de clase es el punto medio de mi clase, la mitad. De 0 a 10, la mitad, ¿de acuerdo? Entonces, para estos intervalos tenemos que los siguientes puntos medios o marcas de clases: 5, 15, 25, 35, 45 y 55. Ahora, la fórmula de la media aritmética nos dice que es F por X entre N. Entonces, vamos a construir una columna donde multipliquemos la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces, vamos a poner una columna que diga F por X. ¿De acuerdo? F por X. Y vamos a realizar la multiplicación. 6 por 5, 30. Siguiente multiplicación. 10 por 15, 150. 13 por 25, 325. 18 por 35, 630. 10 por 45, 450. Y 5 por 55, 275. Ok, esta columna es la multiplicación de la frecuencia por el punto medio o marca de clase. ¿De acuerdo? Entonces,
Ahora solo nos falta, aquí dice la fórmula, sumatoria. Vamos a hacer aquí la sumatoria de esta columna, ¿de acuerdo? Es 30 más 150 más 325 más 630 más 450 más 275 y nos da 1860. ¿De acuerdo? Con este valor que viene siendo la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia por el punto medio o la frecuencia por la marca de clase, ya podemos calcular la media aritmética para este ejercicio. Y la media aritmética, recuerden que es así, x barra, la media aritmética es igual a 1860 entre n 62. En este ejercicio, la media aritmética es igual a 1860 entre 2, entre 1860 entre 62, la media aritmética es igual a 30. Aquí está el valor de la media aritmética, ¿de acuerdo? Y podemos notar nosotros que la media aritmética cae en esta clase. Recuerden que este es un límite abierto y este es un límite cerrado. Entonces, el 30 no se cuenta aquí, se cuenta acá abajo, ¿de acuerdo? Esta clase va de 20 hasta el 29.999 y el 30 se cuenta acá abajo. De tal manera que en esta clase está la media aritmética, ¿sí? Bien, entonces vamos a proceder ahora a calcular la mediana. Mucha atención. La mediana se calcula de la siguiente manera. Para la mediana es necesario nosotros determinar cuál va a ser nuestra clase mediana. ¿Por qué? Porque la fórmula dice límite inferior de mi clase mediana. Todos estos son límites inferiores, pero tengo que encontrar cuál es la clase mediana. Para encontrar cuál es la clase mediana, ojo, no es la clase que está en medio. La mediana no es la clase que está en medio. La mediana es la clase en la cual se encuentra la mitad de los datos. Y para eso vamos a usar la frecuencia acumulada. N entre 2 nos va a mandar a la mitad de los datos. En este caso, ¿cuánto vale n? 62 entre 2 es igual a 31. Este 31 yo lo voy a buscar en mi frecuencia acumulada para encontrar la clase mediana. Aquí, la frecuencia acumulada, ¿ya llegó al 31? No. Aquí, ¿ya llegamos al 31? No. Aquí, ¿ya llegamos al 31? No. Aquí, ¿ya llegamos al 31? Sí, aquí está el 31. Entonces voy a marcar esta clase y voy a decir que esta es la clase donde se encuentra la mediana. Es decir, esta es la clase con la que voy a trabajar la fórmula de la mediana. Una vez que ya seleccioné la clase, voy a sustituir en mi fórmula, ¿de acuerdo? Y digo que la mediana se da en función del límite inferior de la clase mediana. Entonces, esto va a ser igual, la mediana es igual a 30. Este es mi límite inferior, ¿de acuerdo? Límite inferior de mi clase mediana más n entre 2. ¿Cuánto vale n? 62 entre 2 menos frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Esta es la frecuencia acumulada de la clase mediana. La frecuencia acumulada anterior es esta, entonces aquí va a ser menos 29, todo dividido sobre la frecuencia mediana. ¿Cuánto es la frecuencia mediana? 18. Todo esto lo voy a multiplicar por la amplitud
o la anchura del intervalo. De aquí a aquí, ¿cuántos hay? De 0 a 10, ¿cuánto hay? 10. De 10 a 20, ¿cuánto hay? 10. Y aquí la anchura también la puedo ver en la marca de clase. De 5 a 15 hay 10, ¿de acuerdo? Aquí yo puedo ver la anchura del intervalo o la puedo ver aquí, ¿de acuerdo? Entonces, por 10. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir que la mediana es igual a 30 más 62 entre 2 es 31 menos 29 es igual a 2 sobre 18 por 10. ¿De acuerdo? 2 sobre 18 por 10. Hay que apoyarnos siempre en nuestra calculadora. ¿De acuerdo? Entonces, la mediana es igual a 30 más 2 entre 18 por 10, 1.1 más 30, 31. Entonces aquí va a ser más 1.11. La mediana es igual a 31.11. Ese es el valor que nos da para la mediana. Igual la mediana es aquí. Para este ejercicio tengo una media de aritmética de 30, tengo una mediana de 31. Ahora vamos a realizar la moda. Dice que la moda es igual al límite inferior de la clase modal. Ojo acá. ¿Cuál es la clase modal? Tengo que seleccionar aquí en mi ejercicio la clase modal. La clase modal va a ser aquella que tenga la frecuencia más alta. De tal manera que en este ejercicio, la clase que tiene la frecuencia más alta sigue siendo esta. Esta tiene 18, la anterior tiene 13 y la posterior tiene 10. En este ejercicio coincide que la media, mediana y moda están en la misma clase. ¿Por qué están en la misma clase? Porque estos son datos que se distribuyen de manera normal, ¿de acuerdo? Así se dice, se distribuyen de manera normal, donde la mayor parte de los datos está al centro y la menor parte de los datos está en las clases de los extremos, ¿de acuerdo? Entonces, la moda va a ser primero, tengo que seleccionar la clase modal o la clase donde está la moda. Me voy a mi frecuencia absoluta y busco cuál es la que tiene mayor número de frecuencia. Y va a ser esta que ya tengo seleccionada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sustituir la moda para este ejercicio. Se da en función de lo siguiente. La frecuencia, para que se alcance a ver bien, dice, es el límite inferior de la clase modal más la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia anterior a la modal, entre la frecuencia de mi clase modal menos la frecuencia anterior a la modal más la frecuencia modal menos la frecuencia posterior a la modal. Ahí en su libro ustedes tienen esta fórmula, ¿de acuerdo? La pueden investigar en internet y van a encontrar la misma fórmula, todo multiplicado por el intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, como ya seleccioné la clase modal, ya puedo sustituir los datos. Entonces, voy a decir que para este ejercicio, la moda va a ser igual límite inferior de la clase modal. El límite inferior es 30. Más frecuencia, vamos a hacer una división aquí. Frecuencia modal menos frecuencia anterior a la modal. ¿Cuál es mi frecuencia modal? 18 menos mi frecuencia anterior, 13. ¿De acuerdo? Entre 18 menos 13 más frecuencia modal, 18, menos frecuencia
posterior a la modal, 10. Todo por la anchura del intervalo. Dijimos que la anchura del intervalo era 10, ¿verdad? De aquí a aquí hay 10 y de aquí a aquí hay 10. Entonces, es 30 más 18 menos 13, más 13, 18 menos 13, 18 menos 13, entre 18 menos 13 más 18 menos 10 por 10. La moda es igual a 30 más 18 menos 13, 5 sobre 18 menos 13, 5 más 18 menos 10, 8 por 10. ¿De acuerdo? Lo hacemos en nuestra calculadora y decimos que la moda es igual a 5 entre 18 por 10 más 30, 32.78. Ahí está. Entonces, con esto acabamos de nosotros calcular media aritmética, mediana y moda para esta tabla de distribución de frecuencias. Esto que acabamos de hacer se llama medidas de tendencia central para datos agrupados. Espero les sea de ayuda este video. Por favor, ¿pueden ustedes copiar esta tabla y practicar este ejercicio? Y después utilizan otra tabla y practican el ejercicio. Cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes. Saludos a todos.